chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este segundo video tiene como pretensión retroalimentar la actividad que quedó planteada en el primer video clase, donde nosotros habíamos empezado a trabajar con el concepto de nación y los movimientos nacionalistas que se desarrollaron durante el siglo XIX. ¿Ya? Yo les había comentado anteriormente que la tarea que ustedes iban a tener que realizar en casa tenía relación con un análisis de fuentes históricas, donde ustedes iban a tener que hacer una lectura comprensiva de 3 documentos y posterior a eso señalar algunos ejemplos que les permitieran a ustedes de manera mucho más fácil poder comprender el concepto de nación. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de este video yo les voy a dar algunas orientaciones y también el solucionario finalmente de la guía para que ustedes puedan chequear en su casa las respuestas que tuvieron erróneas, si es que se les presentaron algunas dudas, ¿ya? Al respecto, esa es digamos, la finalidad que tiene este video, de poder apoyar finalmente las actividades que ustedes realizaron en casa, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo voy a partir haciendo lectura de los 2 documentos y luego pasamos a resolver las siguientes preguntas, ya, para que no queden algunas dudas al respecto. El primer documento es un documento que se escribió en el año 1845 y lo escribe Giuseppe Mazzini. Si uno, por ejemplo, comienza a trabajar en un análisis de fuentes históricas, es muy importante que uno pueda, lo primero que debiera fijarse es quién lo escribió el documento y en qué año, porque eso nos permite hacer una radiografía de cuáles son las ideas finalmente que se plantean en el texto, entender por qué esa persona en ese determinado momento de la historia quiso plasmar algunas ideas, algunos pensamientos, y si efectivamente esas ideas o pensamientos encajan con el periodo, ¿cierto?, que nosotros estamos estudiando, que vendría a ser la edad contemporánea y el concepto de nación, ¿ya? Entonces, Giuseppe Mazzini, él jugó un rol activo en la unificación del territorio italiano, que habíamos comentado en la clase anterior que en algún momento de la historia hubo algunos pueblos que quisieron unificarse, que quiere decir unirse como una nación, así como también hubo otros que quisieron separarse de otros pueblos para poder, ¿cierto?, dar origen a una identidad cultural determinada. Tuvieron más afanes, digamos, independentistas y fueron los famosos movimientos disgregadores, donde habíamos mencionado, por ejemplo, el caso de Bélgica, que se había emancipado de los Países Bajos, ¿ya? Para el caso entonces de este documento, que es el número 1, es un movimiento de tipo unificador porque habla finalmente de los pueblos que se van a unir para dar como resultado la nación italiana, ¿ya? Voy a partir entonces leyendo el documento. Dice: somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempos inmemoriales, con un mismo nombre, el pueblo italiano. Vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás. Hablamos la misma lengua, tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos. Nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea. Ese texto lo escribe Giuseppe Mazzini. Y en el texto número 2, que corresponde al año 1882, con un autor que es Renan, él plantea lo siguiente, dice: acabamos de ver lo que no basta para crear tal principio nacional: la raza, la lengua, la afinidad religiosa, la geografía. ¿Qué más hace falta? 2 cosas. La una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido. Esto es, pues, una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer. Ahí entonces tenemos 2 textos donde ustedes tenían que, en la primera pregunta, identificar el concepto que se evidenciaba en ambos textos.
¿ya? Para el caso de este concepto sería el concepto de nación, que nosotros dijimos en la clase anterior que el concepto de nación es un vínculo cultural que une a los habitantes de un mismo territorio. ¿Qué quiere decir? Algunas cuestiones que finalmente los hace tener un vínculo, como es, por ejemplo, la lengua que se habla, la historia que comparten, el territorio donde viven, las tradiciones, las costumbres, etc. ¿Ya? Ese es entonces el concepto que ustedes debiesen haber identificado, ¿ya? Y ahí en el texto aparecen entonces algunos de los elementos que yo acabo de mencionar. Luego dice, ustedes tenían que argumentar con 2 ejemplos que respaldaran el concepto que habían identificado. Yo, por ejemplo, anoté en los apuntes que tengo acá de la guía, en el documento número 1 se hace alusión al vínculo histórico, cultural de los habitantes del pueblo italiano. Y ahí esos vínculos culturales vienen dados por lo siguiente. El autor habla de límites naturales, que cuando hablamos de límites naturales estamos hablando finalmente de fronteras que todavía no se trazaban, pero donde sí había un territorio determinado que se compartía. Por lo tanto, ahí tenemos un primer elemento de la nación. En segundo lugar, tenemos la lengua, que también sería, ¿cierto?, un factor que nos hace pensar que esas personas forman parte de una misma nación porque se pueden comunicar, ¿cierto?, y establecer vínculos. Luego tenemos las creencias y en cuarto lugar aparece el pasado que ellos comparten, que sería una historia en común que finalmente los convoca a todos. Ahí entonces nos sirve esos primeros datos para poder fundamentar que el concepto del cual se estaba hablando era el concepto de nación. En el ejemplo número 2, ya ahí lo trabajamos con el documento número 2, que es el de Renan, donde aparecen las siguientes ideas. Dice algunas claves para los procesos de unificación del territorio sería vivir juntos y traspasar la herencia recibida, que esa es una idea de la cual hace alusión el autor, el tema de compartir algo, ¿cierto?, en común. Pero aún así, él dice que esto no es suficiente, o sea, los elementos que acabamos de mencionar no es suficiente, y él dice luego, para terminar el texto, es que una de las cosas más importantes que se tiene que hacer para la perpetuidad, ¿cierto?, del concepto de nación, tiene que ver con las herencias que se van a ir traspasando de generación en generación. Esa sería una forma, ¿cierto?, de validar el concepto de nación y de que ésta sea reconocida a lo largo del mundo. Mientras más se traspase, ahí, ¿cierto?, la nación transgrede, ¿cierto?, en el tiempo y permanece. Por lo tanto, ahí, con ese segundo ejemplo, podemos fundamentar el concepto de nación. Luego, en el documento número 3, que está escrito en el año 1801, les voy a pasar a leer lo que dice el texto para que posterior a esto leamos las preguntas. Dice, con una tierra fertilísima, con metales de toda especie, con todas las producciones del mundo, somos miserables, porque el monstruo de la tiranía nos impide aprovechar estas riquezas. El gobierno español no quiere que seamos ricos ni que nos comuniquemos con las demás naciones para que no conozcamos el peso de su tiranía. Compatriotas, el mundo está ya muy ilustrado para que suframos estos ultrajes. Somos demasiado grandes para vivir en una tutela tan ignominiosa. Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa y hagamos ver al mundo que no somos tan degradados como la España piensa. Sigamos las huellas de nuestros hermanos, los americanos del norte, estableciendo como ellos un gobierno libre y juicioso, obtendremos los mismos bienes que ellos obtienen y gozan al presente. Uno, encontrarle un sentido al texto y entender finalmente lo que se está tratando de decir, obviamente que este texto es una crítica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es un argumento para fundamentar este pesar o este malestar, ¿cierto?, que tiene la persona que está escribiendo el documento, que tiene que ver principalmente con un afán emancipador, que quiere decir como que está molesto ya de vivir bajo las reglas y bajo, ¿cierto?, el sometimiento de otro pueblo, de otra monarquía, de otro imperio, etc. ¿Ya? Entonces dice la primera pregunta, dice, teniendo en cuenta los contenidos abordados anteriormente, ¿qué ideas liberales se reconocen en este discurso? Menciona y explica 2 ideas. Esas ideas
aparecen, tal como yo les comentaba recién, algunas de manera implícita. Ya dice implícitamente en el documento, se nos muestran algunas ideas liberales, las cuales apuntan a la libertad económica y el aprovechamiento de los recursos, y también una libertad de tipo política. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Esas son las dos ideas liberales que quedan mencionadas en el texto, donde ellos obviamente quieren establecer un gobierno de tipo liberal y romper con las ideas del antiguo régimen. ¿Ya? Eso finalmente es lo que queda en evidencia, y recuerden que todos estos sentimientos que afloraron y que tienen mucha conexión con las ideas liberales son propios del siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa. ¿Ya? La idea número 2 dice que se busca un gobierno libre y juicioso, apuntando a la liberación de tutelas bajo gobiernos que no los dejan influir en sus países. ¿Qué quiere decir? Que esta idea tiene mucho que ver con los burgueses. Los burgueses en algún momento desearon, ¿cierto?, influenciar al interior de sus países, ya que ellos tenían poder económico y aspiraban a tener un poder político. Por lo tanto, ellos necesitan gobiernos libres que los dejen finalmente actuar. Ya lo que yo les comentaba recién, no estar bajo la tutela de un otro que finalmente los someta y no los deje interferir y tomar decisiones al interior de los países que ellos habitan. ¿Ya? Esas entonces serían las dos ideas para fundamentar la pregunta número 1. Luego pasamos a la segunda parte, donde había una obra pictórica que pertenecía a Claudio Gay del año 1854. Ahí recordarles que Claudio Gay, él participó de las famosas misiones científicas que se desarrollaron en Chile posterior a la independencia. Cuando ya Chile se organiza como un estado republicano, se va a requerir de científicos y personas principalmente extranjeras que van a llegar al país a hacer diferentes aportes en diferentes áreas. ¿Ya? Para el caso de Claudio Gay, él era naturalista, era historiador, y también algunas de sus ilustraciones pasaron a ser importantes obras pictóricas, como la que aparece ahí en la imagen. ¿Ya? Dentro de esto, del ámbito que a él le convocó a estudiar, tiene que ver con la flora, la fauna y también la geografía de Chile. Escribió un libro sumamente importante en el siglo XIX, que era La historia física y política de Chile. Recorrió el país de norte a sur, y es por eso que pudo sacar algunas ilustraciones sobre la identidad cultural de los pueblos que habitaban nuestro país. ¿Ya? Y ahí hay la pintura que aparece ahí se denomina una chingana. ¿Ya? Y la primera pregunta, que es en relación a esta obra pictórica, dice: ¿con qué espacio o celebración actual podrías comparar la imagen anterior? Argumenta tu respuesta. Cuando uno observa la imagen de la chingana que aparece ahí en la guía y que tiene varios elementos que obviamente nos trasladan a la época, por ejemplo, de la colonia, porque tiene muchos elementos coloniales, ¿ya? Uno, lo primero que debiese, asociar esta imagen es con las ramadas, ¿ya? O las fondas, por ejemplo, que se celebran durante fiestas patrias, ¿ya? Esa es finalmente la connotación que tiene esta obra pictórica. ¿Y a qué quería llegar yo con hacerles identificar este momento, o esta asociación de elementos con esta obra pictórica? Es que obviamente las fiestas patrias y todos los elementos que forman parte de esta celebración tienen que ver con el concepto de nación, de que nosotros pertenecemos a la nación chilena y que compartimos esas celebraciones porque somos chilenos, ¿ya? Esa era la idea finalmente, de que ustedes pudiesen identificar esos elementos. Y luego, en segundo lugar, dice: ¿qué elementos o características de espacios como estos crees que fomentan el sentimiento nacionalista? Nombra 2 y justifica tu respuesta. Ahí podían haber anotado, por ejemplo, la bandera. Las banderas tienen una connotación simbólica para lo que es el Estado-Nación. ¿Qué quiere decir? Es como un símbolo que los representa, y que finalmente, si nos ponemos a analizar los colores de la bandera, los dibujos que tiene, la forma en cómo está organizada, vamos a poder interiorizarnos a la nación que representa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la figura de la bandera, que vendría a ser como un emblema de nuestro territorio o de la nación chilena. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos también, podría ser la música
donde ahí aparece de hecho una persona con un arpa. Y tomando la idea de la pregunta anterior, que finalmente nos trae a la memoria las ramadas o las fondas, podrían haber señalado, por ejemplo, el baile nacional, que sería la cueca, o también los juegos o las tradiciones que se practiquen habitualmente para fiestas patrias, como por ejemplo, no sé, elevar volantines, jugar al trompo, ya el palo encebado y tantas otras actividades que finalmente nos traen a la memoria la conmemoración de la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Esas entonces serían algunas de las respuestas correctas para el análisis de la obra pictórica. Y en última instancia, yo les pedí acá en esta parte que en cada uno de los recuadros ustedes dibujaran algún elemento que formara parte de la nación chilena y tenían que escribir el nombre para cada uno, ¿ya? Ahí las respuestas son variadas porque tiene que ver principalmente con el sentido de pertenencia, que nos hace sentir chilenos a nosotros, que eso es una pregunta sumamente importante para ver qué cosas nos definen a nosotros culturalmente hablando, cuáles son nuestros vínculos, ¿ya? Y ahí ustedes me podían haber puesto tradiciones, ritos, comidas, ¿ya? O algunos elementos que a ustedes les traigan a la memoria, por ejemplo, el sentirse chilenos. Yo anoté, por ejemplo, acá nuestra bandera, nuestro escudo nacional, que son símbolos, ¿ya? Que representan a nuestra nación. Si alguien me quisiera haber puesto, por ejemplo, nuestra selección chilena como equipo de fútbol, también estaba correcto. Si alguien quería poner la cueca, si alguien quería poner, no sé, un pastel de choclo, una empanada, también se podía para poder reflejar el concepto de nación. Vuelvo a reivindicar que es, tiene relación finalmente con el sentido de pertenencia y lo que nos une a nosotros como chilenos, ¿ya? Tiene que ver con toda la cultura que nosotros compartimos a diario, ¿ya? Teniendo entonces resuelta ya la guía con el análisis de las fuentes históricas y de la fuente pictórica también y de los dibujos, damos por terminado este video de retroalimentación que espero que les haya servido y para que ustedes mismos hagan el ejercicio que yo les planteé en el primer video, que era tratar de conectar todas estas ideas nuevas, ya estos conceptos que vienen desde Europa y que van a llegar acá a América en algún momento y que nos van a ayudar a nosotros a independizarnos y a tomar también estos conceptos y aplicarlos, ¿ya? Aquí quiero llegar con esto, que el concepto de nación, lo comentamos en la clase anterior, que era un concepto sumamente antiguo y que tiene que ver principalmente con la vida en comunidad, pero se formaliza ya de manera teórica y de manera concreta, hablando de lo que es el Estado-Nación durante el siglo XIX. Y si se dan cuenta, nosotros como chilenos también somos una nación, también compartimos una cultura en común y eso en algún momento, ¿cierto?, nos hizo un clic para ayudar a independizarnos, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, vamos a la base de quiénes fueron los que idearon finalmente esta independencia, que fueron los criollos, ¿ya? Los criollos fueron los primeros, digamos, que empezaron como a tomar estas ideas y que empezaron, ¿cierto?, a pasarlas al resto para ir gestando este proceso de emancipación del pueblo español. Nos vemos entonces en otra oportunidad y espero que estén muy bien.